Saber pasar las pruebas de la mano de Dios. Hay momentos en la vida en los que uno se pregunta, ¿por qué estoy pasando por esto? Y lo primero que muchas veces pensamos es que Dios está molesto, que estamos siendo castigados o que algo salió mal en nuestra relación con Él. Pero Santiago 1, 2 y 3 dice algo que, humanamente, parece contradictorio. Ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo es posible hablar de gozo en medio de la prueba? ¿Cómo se supone que uno celebre cuando todo duele? La clave está en entender que la prueba no es un accidente espiritual. No es un error en el plan de Dios, no es una señal de abandono, es un proceso de formación. La prueba no llega para destruirte, llega para revelarte. Cuando todo está bien, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando los planes se rompen, cuando la economía aprieta, cuando la salud falla o cuando alguien nos decepciona, ahí se revela en que estaba realmente puesta nuestra fe. La prueba expone nuestras bases, y eso no es malo. Es necesario. Porque Dios no está interesado solo en bendecirte externamente, está interesado en formar tu carácter internamente. Y el carácter no se forma en la comodidad, se forma en la resistencia. Santiago dice que la prueba de la fe produce paciencia. Y la paciencia aquí no es simplemente esperar. Es resistencia espiritual, es firmeza, es estabilidad interior. Es aprender a permanecer cuando todo invita a rendirse. Muchos quieren la bendición, pero pocos quieren el proceso. Muchos quieren el propósito, pero pocos quieren la preparación. Y lo cierto es que no hay propósito sin proceso. Si Dios permitiera que todo fuera fácil, nuestra fe sería superficial. Dependeríamos de las circunstancias y no de Él, pero cuando atravesamos pruebas de la mano de Dios, aprendemos algo que no se aprende de otra forma: dependencia. Aprendemos a orar de verdad. Aprendemos a buscar su rostro más que su mano. Aprendemos a valorar su presencia más que las respuestas rápidas, y aquí hay algo muy importante. Pasar la prueba de la mano de Dios no significa que no duela. Significa que decides no soltarlo en medio del dolor. La diferencia no está en la intensidad de la prueba, sino en la dirección de tu mirada. Si en la prueba solo miras el problema, te llenarás de ansiedad. Si en la prueba miras a Dios, desarrollarás firmeza. La prueba también te obliga a hacer una pregunta profunda. ¿Estoy buscando salir del problema o estoy buscando la voluntad de Dios? Porque muchas veces nuestra oración es: Señor, sácame de esto, pero la oración que madura espiritualmente es: Señor, haz tu voluntad en mí mientras paso por esto. Eso cambia todo. Cuando buscas la voluntad de Dios por encima de la comodidad, la prueba deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta. Dios no desperdicia tus procesos. Nada de lo que estás viviendo es inútil si lo atraviesas con Él. Pero hay algo que puede arruinar el propósito de la prueba: salirte antes de tiempo. Hay personas que en medio de la presión toman decisiones apresuradas. Se alejan, abandonan principios, comprometen valores, y después se preguntan por qué no ven fruto. La prueba no es el momento de negociar tu fe. Es el momento de afirmarla. Permanecer en la voluntad de Dios cuando todo es fácil no requiere mucha madurez. Permanecer cuando todo es incierto. Y ahí es donde se forma la verdadera firmeza espiritual. Si hoy estás en una prueba, quiero que entiendas esto. No significa que Dios te dejó. Significa que Dios está trabajando. Él está formando algo en ti que no se puede formar de otra manera. Está fortaleciendo tu fe. Está ampliando tu capacidad de confiar. Está desarrollando una paciencia que te sostendrá en niveles mayores, porque Dios no solo está viendo tu presente, está preparando tu futuro. Pero el crecimiento requiere permanencia. No te salgas del proceso, no te rindas antes de ver el fruto. No cambies la voluntad de Dios por alivio momentáneo, permanece. Permanece en oración, permanece en obediencia. Permanece en fe, incluso cuando no entiendas. La prueba bien atravesada no te debilita, te estabiliza, no te destruye, te define. No te aleja de Dios, te acerca más profundamente a Él. Hoy puedes decidir cómo vas a pasar esta temporada. Con queja o con confianza, con desesperación o con dependencia. La voluntad de Dios no siempre es cómoda,
pero siempre es perfecta. Y permanecer en ella es la garantía de que la prueba producirá fruto. Si estás pasando por algo difícil, no estás solo. Toma la mano de Dios, busca su voluntad por encima de tus emociones. Y decide permanecer. Porque cuando la prueba termine, no solo habrás superado una situación, habrás crecido espiritualmente. Y eso vale más que cualquier alivio temporal. Hoy es el día para reafirmar tu confianza, hoy es el día para decir: Señor, no entiendo todo lo que está pasando, pero decido permanecer en tu voluntad. Y cuando permaneces, la prueba deja de ser una amenaza y se convierte en una transformación. Hay algo que muchas veces no entendemos mientras estamos en medio de la prueba: Dios no solo está trabajando en la situación, está trabajando en nosotros. Nosotros queremos que cambie el entorno, Dios quiere transformar el interior. Y mientras más nos resistimos al proceso, más difícil se vuelve la experiencia. Porque la prueba no solo confronta nuestras circunstancias, confronta nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y nuestra falsa seguridad. Hay pruebas que nos muestran que no éramos tan fuertes como pensábamos, que no éramos tan pacientes como creíamos, que nuestra fe dependía más de lo que veíamos que de lo que creíamos, y eso duele. Pero ese dolor es revelador. Porque cuando reconocemos nuestra fragilidad, estamos más cerca de depender completamente de Dios, y ahí comienza el verdadero crecimiento espiritual. Muchas veces la prueba llega para llevarnos a un punto de rendición, no rendición ante el problema, sino rendición ante Dios. Hay una diferencia enorme. Rendirse ante el problema es perder la esperanza. Rendirse ante Dios es entregarle el control. Y tal vez, eso es lo que hoy te está costando más. Soltar el control. La fe madura cuando aprendemos a caminar sin ver todo el panorama, pero confiando en aquel que sí lo ve completo. Santiago dice que la prueba produce paciencia, pero la paciencia solo se desarrolla cuando dejamos de luchar contra el proceso y empezamos a cooperar con Dios dentro del proceso. Mientras peleas contra lo que Dios está usando para formarte, el aprendizaje se retrasa. Pero cuando dices: Señor, enséñame lo que necesitas enseñarme, todo cambia. Tal vez la prueba no se va inmediatamente, pero tú ya no eres el mismo dentro de ella, y eso es crecimiento. Hay personas que salen de las pruebas más endurecidas, y hay personas que salen más rendidas a Dios. La diferencia no está en la intensidad de la prueba, sino en la postura del corazón. Dios no busca quebrarte para destruirte. Busca quebrar lo que te impide depender completamente de Él. Porque mientras sigas confiando más en tus fuerzas que en su voluntad, tu crecimiento será limitado. Pero cuando reconoces que necesitas a Dios en cada área de tu vida, entras en una dimensión diferente de fe. La prueba te está empujando a un lugar más profundo. No la desperdicies, no la vivas solamente pidiendo que termine. Vívela preguntando: Señor, ¿qué quieres formar en mí? Y aquí es donde quiero hablarte directamente. Si estás pasando por una prueba fuerte, tal vez lo que Dios está esperando no es que seas más fuerte, sino que seas más rendido, más dependientes, más humilde, más dispuesto a obedecer incluso cuando no entiendes. Porque permanecer en la voluntad de Dios no significa que todo será fácil. Significa que decides confiar en su propósito por encima de tu lógica. Hoy puedes seguir luchando solo, o puedes rendirte. Rendirse a Dios no es perder. Es colocarte en las manos correctas. Es decir: Señor, dejo de pelear contigo. Dejo de cuestionar cada proceso, hoy decido confiar, hoy decido permanecer. Hoy decido rendirme a tu voluntad. Y cuando haces eso, la prueba ya no te controla, ahora estás siendo formado. Si este mensaje está hablando a tu corazón, no lo ignores. No postergues lo que el Espíritu está confrontando en ti. Este es el momento de soltar el orgullo, de soltar el miedo, de soltar la necesidad de entenderlo todo, y de rendirte sinceramente a Dios, porque cuando te rindes a Él, no pierdes el control. Entregas tu vida al único que sabe exactamente hacia dónde te está llevando. Y permanecer en su voluntad siempre será mejor que escapar de su proceso. Hoy es el día para decir: Señor, me rindo. Haz tu voluntad en mí.